La negación e improvisación cuestan caras. La pandemia que nos tiene a todos aterrados y a muchos encerrados ha tenido una serie de efectos colaterales de alto costo, fundamentalmente por la poca o nula preparación de los gobiernos para enfrentar esta crisis. En varios países de Latinoamérica, el año pasado se dieron una serie de manifestaciones sociales, las cuales se generaron ante la insatisfacción de los ciudadanos con la poca o ninguna respuesta de los gobernantes a los reclamos de estos. En ese momento se evidenció que muchos mandatarios no supieron manejar la comunicación y en vez de ayudar y atenuar los conflictos, los exacerbaron, pues algunos de estos gobernantes entraron en una primera etapa de negación. Negaban que las protestas eran por reivindicaciones y las atribuían a intereses políticos de sus opositores. Luego pasaron a la etapa de la improvisación, tratando de instalar una narrativa que en ocasiones era muy distinta a la realidad de la calle y respondía más a sus deseos o a sus egos. Bueno, en esta emergencia del COVID-19 ha puesto nuevamente a nuestros gobernantes a repetir esas dos etapas, negación e improvisación. Mirando hacia Latinoamérica, el caso del presidente López Obrador en México es deplorable. Al principio, cuando la situación era grave ya en China, sus frases usuales como no pasa nada, hay que besarse y abrazarse, los mexicanos somos una civilización ancestral y hemos superado cosas más grandes, o exhibir en sus conferencias de prensa estampitas religiosas y decir que con eso estaban protegidos. Esto, por supuesto, dentro de su estrategia de mantener un ambiente polarizado, le generó certidumbre a sus seguidores y a sus contradictores enormes angustias. Luego pasaron a dosificar la información, las cifras de contagiados y fallecidos crecía hasta que ya fue insostenible y recientemente el gobierno mexicano tuvo que revelar y admitir que el número de contagiados pudiera estar sobre los 25,000, sin embargo no especificaron el número de fallecidos. Luego la comunicación de AMLO sigue siendo polarizante. Por un lado pone a funcionarios públicos a hablar de las medidas para atender el COVID, pero luego interviene para atacar a sus adversarios, con lo cual deja entrever el desprecio por el grave problema que tiene entre manos. Su prioridad pareciera ser mantener el control político. Brasil es un caso similar al de México, un presidente que ha ignorado la gravedad de la situación. Negación e improvisación, el mismo patrón, y ahora, ya con más de 20,000 infectados y más de 1.300 vidas perdidas, destituye y cambia al ministro de Sanidad. O sea, sigue improvisando a pesar del alto costo de vida que esto ha tenido. El caso de Colombia, donde los alcaldes y los gobernadores, ante la inacción inicial del gobierno nacional, comenzaron a tomar medidas para disminuir el número de contagios, el gobierno del presidente Duque se enfrasca en diatribas políticas y consideraciones políticas y dicta un decreto intentando derogar las medidas que los alcaldes y los gobernadores habían tomado. Todo esto para 2 días después, el propio presidente tomar las mismas medidas de aislamiento y confinamiento de la población. Ahora, analizando la comunicación no verbal del presidente Duque en sus conferencias con los medios, estas eran muy acartonadas y poco empáticas. Comenzando por el escenario, muy frío en el Palacio de Nariño, a veces solo, a veces acompañado, usando un tono de voz fuerte, casi agresivo e imperativo, con la gestualidad de una persona para la cual solo su criterio es válido. Sumado a ello, varios ministros después intervenían en los medios y cada uno de ellos decía lo que se le ocurría, con lo cual distorsionaban el mensaje central que intentaba instalar en la opinión pública el presidente Duque y este se difuminaba y se distorsionaba. Colombia, al igual que muchos países, parece que no está ofreciendo toda la información. Sin embargo, la aplastante realidad de las cifras ha hecho que el presidente Duque haga un giro de 180 grados en su comunicación y ahora trata de interactuar en las redes sociales en vivo, usando un escenario más simple, presentándose más relajado, usando un tono de voz más empático. Estos 3 escenarios
surgen preguntas inquietantes que en algún momento deberemos encontrar respuestas. Por ejemplo, ¿cuántas personas perderán la vida a consecuencia de las omisiones de los gobiernos? ¿Quiénes serán responsables por estas omisiones y en consecuencia por las vidas perdidas? Estas marchas y contramarchas en las decisiones u omisiones podrían ser considerados delitos de lesa humanidad. Para estos mandatarios, primero fue ignorar las advertencias, después negarlas, luego ocultar la información dosificándola, incrementando así la desconfianza del ciudadano. ¿Quiénes son los que sufren las consecuencias? Claro está que si estos mandatarios, además de entender el poder de la comunicación para producirle certidumbre a sus ciudadanos y comunicar de manera franca, honesta, transparente, empática y sobre todo pensando en el bienestar de los ciudadanos y no en cálculos políticos de corto plazo, quizás el costo en vida hubiese sido mucho menor. La negación y la improvisación en este caso ha sido muy costosa. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Me encantará recibir sus comentarios. Cuéntenme, ¿qué han hecho sus gobiernos? ¿Han comunicado bien? ¿Han comunicado mal? ¿Han cometido errores? ¿Han cometido aciertos? ¿Cuál es la situación en cada uno de sus países? Quedo al pendiente de sus comentarios.